Bien. Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar nuestro estudio del libro de Génesis, Génesis capítulo 1, y esta noche vamos a estudiar lo que Dios había hecho en el quinto día de la creación. El quinto día de la creación. Vamos a comenzar con una oración. Nuestro Padre, quien estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gloria y honra y majestad es tuyo por los siglos de eternidad. Por tu misericordia estamos reunidos esta noche. Estamos con cada uno con diferentes experiencias, diferentes dificultades y problemas, pero hay algo que tenemos en común y es que usted es nuestro Dios y usted está sentado seguramente en el trono del universo, manejando todo en tu sabiduría. Hay completo control bajo tu ordenanza, aún en todas las diferentes circunstancias que encontramos aquí en este mundo. Usted sigue siendo rey. Esta noche pedimos tu presencia, la guía de tu Espíritu Santo. Pedimos perdón por nuestros pecados, limpieza de nuestros corazones y que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro. Pongo tus pensamientos en mi mente. Conmueve mi corazón con tus sentimientos y utilizo mi boca para expresar tus palabras para la edificación de cada estudiante aquí presente, para la gloria de tu nombre, por la expansión de tu reino y para que podamos ser conmovidos a aceptar tu santa voluntad como el gran gozo de nuestra vida. Como Jesús dice, tu voluntad es mi deleite. Yo deleitar para hacer tu voluntad. Para tu ley está escrito en mi corazón. Que así será para nosotros, Padre. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Comenzamos. Buscamos en nuestras Biblias por Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Vamos a leer versículo 20 al 23. Génesis capítulo 1, versículo 20 al 23. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en las mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Estábamos estudiando para sacar diferentes lecciones
de la obra creativa de Dios. Hemos repetido muchas veces este lema que como está en creación, así también en redención. Y yo creo que este lema puede ser muy útil para abrir puertas a muchos misterios, porque misterios que son revelados, escritos aquí en la Biblia. No todos los misterios son secretos. Hay secretos, las cosas secretas que pertenecen a Dios, pero también hay misterios. Son misterios porque no podemos conocerlos sin la revelación de Dios, pero eso no significa que Dios no tiene intención a revelarlos. Los secretos son diferentes. Los secretos nadie van a poder conocer porque son escondidos de todos. Pero los misterios son escondidos a la mente natural, a la mente carnal. Pero Dios está dispuesto a revelarlos a sus hijos, a sus amigos y a sus siervos. Recuerda que Dios no va a hacer nada excepto que Él revela a sus secretos, a sus siervos, los profetas. Y Él también compartir sus secretos con los que temen a Él. También Jesús dijo a sus discípulos, cuando ellos preguntaron, ¿por qué enseñar? ¿Por qué enseña en secretos? Y Jesús dice, para que escuchando ellos pueden escuchar, pero no entender. Pero para ustedes es dado para conocer los misterios del reino de Dios. Entonces, los misterios, sí, no podemos conocerlos solamente por investigación, solamente por escudriñar, pero podemos, por la misericordia y el favor de Dios en Cristo, alcanzar entendimiento según la revelación del Espíritu. Pablo también dice que ojos no había visto, no oídos escuchar las cosas que Dios había preparado para los que aman a Él. Pero Dios ha revelarlos a nosotros por su Espíritu. Entonces, este principio, que como estaba en la creación, así también en redención, es una clave importante para alcanzar a un entendimiento de muchos misterios, tanto por la creación o en la creación y también por la redención. Entonces, vamos a poner nuestro enfoque a lo que Dios hizo, lo que hizo Dios en el quinto día. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. La primera cosa que vemos es que Dios habla. Dijo Dios. Dios hablaba en el quinto día. ¿Qué dijo Dios? Dios da un mandato. Dejó un mandato. ¿A quién? A las aguas. Produzcan las aguas. ¿Cuál es el mandato que él dejó a las aguas? ¿Y por qué decimos las aguas? No olvidamos que en el segundo día, que es el fundamento por el quinto día, que Dios separaba aguas, porque toda la tierra estaba sumergido en aguas. Y en el segundo día, Dios dijo,
a las aguas, Dios dijo, haya expansión, versículo 6 de Génesis 1, haya expansión en medio de las aguas y separé las aguas de las aguas. Y entonces primero había un solo cuerpo de agua, pero él dividió ese agua en dos y quedaba aguas arriba del firmamento o la expansión y aguas abajo. Vemos que ahora en el quinto día, que es un paralelo del segundo día, Dios otra vez habla a las aguas. ¿Qué dice Dios a las aguas? Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ahora tengo una pregunta para ustedes, mis hermanos. ¿De dónde vienen los peces y los grandes monstruos marinos? ¿De dónde vienen? De las aguas. De las aguas. Ok, muy bien. Pero ahora quiero una respuesta poquito más específica. ¿De dónde vienen los peces y los grandes monstruos marinos? ¿Cuántas aguas había? Dos. Entonces, ¿de dónde vienen los monstruos marinos y los peces? De las aguas de abajo. De las aguas de abajo. Ok, muy bien. Entonces, ¿de dónde vienen los aves? De las aguas de arriba. De las aguas de arriba. ¿Ve qué maravilloso? Y no debemos dudar que estamos correctos, porque la Biblia dijo claro que creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron. Entonces había dos aguas. Algunos animales vinieron de las aguas abajo, otros de las aguas arriba. Y tiene sentido que los aves que están volando en el firmamento o en la expansión descendió originalmente de las aguas arriba. Muy interesante, y es importante que pensamos en eso por la aplicación espiritual que vamos a buscar después. Pero quiero enfatizar algo. En el final del versículo 21, Jesús dijo, Moisés dijo, y vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. ¿Qué era bueno? El cumplimiento de las aguas de sus mandatos para producir seres vivientes que llenan los mares y llenan la expansión. Dios estaba completamente satisfecho con eso. ¿Es la voluntad de Dios? Es la voluntad de Dios que hay vida. Es gozo para Dios para ver mucho vida en los mares, en los ríos,
da gozo a Dios para ver los aves volando, diferentes tipos de aves volando en el cielo. Es un placer para Dios. No debemos olvidar eso. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo. La segunda bendición de la creación. La última vez, en nuestro último estudio, vemos que Dios había bendecido. Perdón, no, eso es, no, la primera bendición de la creación, perdón. Estamos en el quinto día. Y esa primera bendición, Dios extendió a los seres vivientes en el mar, en las aguas, abajo, y los que estaban volando en el firmamento o en la expansión. Dios bendecirlos. Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. Llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Entonces, tanto los animales en los mares y en las aguas y los aves fueron recipientes de esta bendición. Y es importante que reconocemos que esta bendición está conectado con la reproducción. Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. Llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Dios quiere abundancia. Dios no está preocupado que que el mar va a estar lleno de peces y animales o que el cielo va a estar lleno de los aves. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere multitudes y abundancia de diferentes seres vivientes aquí en la tierra. Entonces, conectado con su bendición es un mandato de multiplicación. Es interesante porque vemos que hoy en día el hombre tiene 8 y 10. El hombre quiere reducir la abundancia de diferentes especies en la tierra. En el pasado había más especies de plantas, de animales, de aves, pero a menudo que el hombre está más preocupado por su vida urbana y la avanza industrial, el hombre está produciendo más y más cosas que son contrarias a la salud de la naturaleza. Tanto el aire donde vuelan los aves y las aguas donde nadaron los peces. El hombre está contaminando estas áreas. La Biblia dice que fue la tarde y la mañana el día quinto. Ok. Muy bien. Entonces, en el quinto día, vemos 2 grupos de seres creados. Los que estaban creados para llenar los mares y los que están creados para volar en el cielo. Ahora, ¿qué lección espiritual podemos sacar de esto? Estoy hablando sobre lección espiritual, no una lección profética. Primero, vamos a mirar
lo que pasaba cuando Jesús vinieron aquí. En Mateo capítulo 4, en Mateo capítulo 4, versículo 19, recuerda cuando Jesús estaba andando, llamando a sus discípulos. En versículo 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Interesante. En Marcos capítulo 1, versículo 19, vemos algo similar también. Versículo 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. En Lucas 5 tenemos otra instancia cuando Cristo expresa algo similar. Lucas capítulo 5. Tenemos esa historia. Capítulo 5, versículo 1 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca del orilla del lago. Y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en uno de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Eso es interesante. Mas en tu palabra echaré la red. Wow. Es interesante porque ¿quién estaba hablando en la creación? ¿Quién dijo sea la luz? Y fue la luz. El mismo que creó. Dios. Dios, sí. Pero Dios, ¿cuál persona de Dios? El Hijo de Dios era Jesús, el Verbo. El Verbo estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fue hecho por él y sin él nada que fue hecho fue hecho. Entonces Jesús mismo era él quien estaba mandando todo en este ambiente terrenal.
Él recibió la comisión de su padre y vino para dar expresión al corazón de su padre. Y el Espíritu Santo estaba aquí en movimiento para traer a cumplimiento lo que el Hijo había mandado, según la voluntad del Padre. Entonces, mira aquí cuál interesante es aquí que Jesús dijo, que Pedro dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Si recordamos lo que pasaba el quinto día en la creación, que por la palabra del verbo, por la palabra del Hijo de Dios, todos los mares quedaron llenos de vida, de animales de diferentes tipos. Y no solo en el mar, pero también arriba. Pero interesante que Pedro podía decir a esta persona, quien hablaba en la creación: mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué conmover a Pedro para decir esto? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cuál fue la revelación que él recibió? ¿Será que Pedro llegó a reconocer poder creativa en Cristo? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. ¿Qué? Todos quedaron asombrados, tanto que tenían miedo. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. La obra de Dios en el quinto día tiene mucho que llama nuestra atención al trabajo de pescar. Pero más allá de eso, al trabajo de evangelismo. Porque cuando llegamos a una cierta etapa en nuestra experiencia, Dios quiere calificarnos. Dios quiere capacitarnos para hacer una obra para Él, para recoger peces, vida que llena el mar. Él quiere que recogemos para Él. El mar está lleno, pero vamos a recoger algo para que Él puede tener. Y aquí Él utilizó el pescar como una ilustración del evangelismo. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces, yo voy a volver aquí cuando tocamos el aspecto profético. ¿Ah?
cuando tomamos cuando miramos la aplicación profético, pero hay algo más que quiero que miramos aquí en respecto al trabajo de pescar. Permiso. Vamos a Juan, porque recuerda que Jesús dijo aquí en Lucas a Pedro, no temas, desde aquí usted va a ser pescador de hombres. Estoy conectada por Zoom. Estoy utilizando el micrófono del teléfono. Entonces, Hermana, tu micrófono no está muteado, por favor. Si puede mutearlo, ahí vamos a poder. Ok, dame un momento, por favor. Yo voy a asegurar que todo está muteado. Hermano Jesús, ¿puede ayudarme para chequear? Yo voy a hacerte anfitrión. Claro, pastor, no hay problema. Ok, lo veo. Ok, gracias. Entonces usted me ayuda, por favor, con ese aspecto. Y también cuando vamos a tener el segundo parte de preguntas y respuestas, si puede apoyarme también. Hermano Miguel no está aquí con nosotros esta noche. Gracias, mi hermano. Listo, pastor. Ok. Entonces, nota que Jesús dijo a Pedro que de aparte de eso, él va a ser pescador de hombres. Ok, ahí él da a Pedro la comisión. Pero notamos algo que al final de la misión del trabajo, de la misión de ministerio de Jesús, después de su muerte, que vemos algo interesante. En Juan, capítulo 21, si vayamos ahí, dice, versículo 1, después de esto, Jesús, perdón. Okay. Dice la palabra de Dios, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, ¿quién son? Juan y Santiago, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y reconoce que fue un gran tiempo que ellos no habían ido a pescar como antes, porque estaban ocupados con Jesús todo ese tiempo, excepto cuando estas instancias, cuando ellos estaban con Jesús y Jesús manda que ellos hagan eso. O cuando Jesús mandó a Pedro para ir al mar y para sacar este pez que tenía el dinero en su boca. Entonces Pedro toma la iniciativa para ir a pescar. Y los demás dijeron, vamos nosotros también contigo.
Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Es como un déjà vu. Como esta noche cuando ellos estaban pescando todo, nada, y luego que Jesús vino y decir que ellos deben poner su red. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, el discípulo amado dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Ahora tengo una pregunta. Quiero probar sus poderes de observancia. ¿Qué ver en versículo 11? No sé si usted observa algo interesante en versículo 11. ¿Alguien quiere responder? ¿Puede desmutar? Si quieres. ¿Qué observar? ¿Qué es curioso para ti en versículo 11 de Juan capítulo 21? Dice: subió Simón Pedro y saca la red a tierra, llena de grandes peces, 143, y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿Usted observa un milagro aquí? Sí, pastor, que la red no se rompió, a pesar de la gran cantidad de peces que había. Muy bien. Muy bien, sí, ese es un milagro. Era un Eso es un milagro. milagro y la cantidad de peces que tenían, pues, que les llegó. Ok, bien. Tenía mucho, porque ese era el primer milagro, que el red estaba lleno. Segundo milagro era que el red no estaba roto. Ahora quiero preguntar si usted ve otro milagro en este versículo. Otros milagros que se puede observar es que los pescadores saben que no se pesca de día, y ya era de día. Y Jesús les manda a pescar. Ellos confían en lo que Jesús les manda y van a pescar, cuando de día no se pesca. Y saca una pesca maravillosa de día. Otro milagro. Ok, pero ahora entonces, ese es el primer milagro. Entonces, el primer milagro es que había peces.
cuando no había. ¿Ok? Ese es el primer milagro. El otro milagro era que el red no estaba roto. Pero yo estaba buscando una respuesta desde el versículo 11 de otro milagro. Ver bien, por favor, estudiantes. ¿Qué otro milagro ustedes observaron ahí? que Pastor, llevaran los peces, pastor. ¿Ah? Perdón, hermano. Que llevaran los peces que había pescado. ¿Quién llevaron? Que llevaran los peces. Que llevaran los peces que había pescado. Ok, sí, sí, hermano Arnolfo, pero ¿cuál es el milagro de eso? La fuerza de Pedro, la fuerza que hay en Pedro. Muy bien, muy bien. Eso es otro milagro. Vamos a volver a Lucas 5. Volvemos a Lucas 5. Lucas 5, versículo 5, dice, respondiendo Simón les dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Pero aquí en esta instancia había solo un milagro. Debemos observar. En esa instancia, cuando hizo Jesús este milagro, por la obediencia de Pedro a su palabra, ellos encerraron una gran cantidad de peces, tantos peces que se rompió la red. La red no fue preservada. Eso era normal, porque eran tantos peces. Pero aparentemente, los peces que ellos habían alcanzado este día no era comparable a la cantidad de peces que ellos habían alcanzado en Juan capítulo 21. Vamos a volver ahí. Pero aquí vamos a seguir un poquito más. Entonces, muchos peces, tantos peces que se rompe la red. Versículo 6 dice, y habiendo hecho encerrar, no, versículo 7 dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcos de tal manera que se hundían. Y ahí Simón cayó de rodillas delante de Jesús. Y Jesús prometió a él, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pero ¿qué pasaba en Juan capítulo 21? Aparentemente Pedro estaba olvidando esa comisión, esa promesa de Jesús. Y quería volver a sus redes para pescar peces. Y había un gran propósito en este milagro de Jesús. Un gran propósito especialmente para llamar la atención, no solo la atención de todos los discípulos, pero para llamar la atención, sí, de todos, pero especialmente de un discípulo. ¿Cuál discípulo? Pedro. Pedro. Porque era Pedro que Jesús dijo específicamente, no temas, desde ahora hacerte pescador de hombres. Ok. Pero mira, este milagro, en esta noche, en Juan 21, primer milagro es que había una gran cantidad de peces. Y era suficientemente grande para romper la red, porque dice
y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿Por qué? Ahora ve por qué yo dijo que esta cantidad de peces era más grande que el otro. ¿Por qué? Porque entonces ellos van a tomar esa observancia que la red no se rompió. Porque había otra instancia que la red se rompió. Entonces, es una observación que lo que ellos tenían en la red era más grande, pero la red fue preservado. ¿Cómo? Milagrosamente. Segundo milagro. Y el tercer milagro es interesante, porque en Lucas 5, ellos tenían tantos peces que tocaba llamar a sus compañeros para venir a apoyarlos, para llevar la red. Pero ahora ve que Pedro es tan feliz para ver el Señor. Es tan feliz para ver al Señor. Él no puede esperar que el barco vino, o que el barco lleva a él a Jesús. Él mismo entró en el mar y rápidamente nadará hasta el Señor. Y luego cuando el Señor da el mandato, él tenía tanto gozo. Algo estaba pasando en el corazón de Pedro. Él tenía tanto gozo y tanto celo para cumplir la palabra de su maestro, que él mismo volver. Él no esperar a los otros discípulos para ayudar a él como antes. Él mismo volver y llevar todos los peces, él solo. Wow. Así, Pedro era un hombre muy fuerte. O así. ¿Qué piensas, hermanos? No sé si ustedes habían escuchado este versículo. El gozo del Señor es tu fortaleza. Pedro fue fortalecido por el gozo que él tenía para ver a su maestro. No era la fuerza de Pedro, era una fuerza sobrenatural que fue impartido a él, conectado con lo que él sentía en su corazón, así al gran maestro. Estoy poniendo atención a eso, porque conectado con el quinto día es el mandato de Dios para llenar las aguas a peces. Y cuando Jesús venía aquí, él usó peces para enseñar y para llamar la atención a sus discípulos a la gran obra de evangelismo. Recoger los peces y traerlos a mí. Recuerda, Pedro, traer los peces a mí. ¿Y quién fue? Pedro, el mismo que Jesús había dicho, no temas, desde adelante usted va a ser pescador de hombres. Hay una ilustración, hay una lección espiritual para nosotros en el quinto día, que Dios quiere capacitarnos. En el proceso de la santificación, Dios quiere capacitarnos para llevar a otros a Él. Llevar fruto para Cristo no es solo la manifestación o la reproducción del fruto del Espíritu, en los frutos del Espíritu, en la santidad, en la obediencia, y eso es importante. Pero una vez que comenzamos a dar fruto y vemos que en el tercer día, ahí comenzó Dios a dar el mandato de llevar fruto. Cuarto día,
luz. Él llenó el firmamento de luz. Y el quinto día llenó los cielos y las aguas con seres vivientes. Pero él en su ministerio llamó la atención a sus discípulos a la conexión entre pescar y evangelizar. El mar está lleno de peces, pero el Señor está trayendo a sus redes. El Señor mismo está trayendo a sus redes los peces que Él quiere. Y una vez que estos peces están en la red, Él dijo, tráelos a mí, tráelos a mí. Cuando llegamos al quinto día, en nuestra experiencia santificadora, vamos a ver una obra de capacitación de parte de Dios para hacernos obreros efectivos, para traer otros, para traer frutos, otro fruto, no solo el fruto en carácter, pero otro fruto en otras personas, en otras vidas al Señor. Y Él mismo capacitar el alma con habilidades, fuerzas, más allá de lo natural para hacer esta obra. Y vemos que cuando Jesús estaba con sus discípulos, allí Él comenzó esa gran obra de evangelismo. Y que fue expandido, llegó a expansión en el día, después del día de Pentecostés, y sigue esa obra de pescar, de evangelizar, de recoger, de grandes de recoger almas a grande escala al reino de Dios. Los peces que están en el mar están allí esperando la red. La red es lo que simboliza la elección de Dios, que llama, que trae al maestro. Y los instrumentos que él utilizó. El instrumento principal, que es el Espíritu Santo, pero también los agentes humanos que el Espíritu Santo utilizó para traer esos peces al Señor. Ahora, queremos mirar una aplicación espiritual, no, una aplicación profética a esto. Jesús y los discípulos estaban viviendo ¿en cuándo? ¿En qué siglo? Al final del cuarto siglo. Al final del cuarto siglo. Entonces, en el año 30 y en el año 31 marca el final del cuarto siglo y el comienzo del quinto siglo, del quinto milenio. Entonces, desde Pentecostés y adelante, había un gran señal de cosecha, de primicias,
Vamos ahí en Hechos. Hechos capítulo 1. En el primer tratado, vamos a leer desde el versículo 4. Y estando juntos, les mando que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces aquí vemos dos elementos, agua, ilustrando el Espíritu. Juan bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no es toca a vosotros sabéis los tiempos y las sazones que el Padre puso en su solo potestad. Pero recibiréis poder. Recibiréis poder. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Cuándo van a recibir el poder? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¿Ok? Ahí ellos recibieron la promesa. Y cuando Jesús se fue ocultado de sus vistas, algo pasaba en su corazón. Algo pasaba en sus corazones. Ellos comenzaron a sentir los primeros soplos, los primeros rocíos de la lluvia tardía. Por la primera vez, cuando ellos no podían ver a Jesús nomás, ellos comenzaron a poner a Jesús en su lugar, en el lugar central en el reino, en el lugar central en sus afectos. Cuando ellos no podían ver a Jesús nada más, ahí ellos comenzaron a reconocer cuánto ellos habían menospreciado sus privilegios, sus oportunidades y también los mismos dichos de Jesús. Pero ahora Él no está. Ahí ellos comenzaron a reconocer cuánto tristeza ellos habían causado al corazón de Jesús. Por su falta de entendimiento, por su celo para tener primer lugar o grandes lugares en el reino. Ellos estaban más preocupados para asegurar por sí mismos un lugar bueno en el reino, que ellos estaban para asegurar el primer lugar en el reino para el rey. Y cuando Jesús desaparecieron de su vista por nube que escondieron a él de ellos. Ahí sus ojos, cuando sus ojos no podían ver él nada más físicamente, pero sus ojos espirituales fueron abiertos. Y ellos compungieron con el Espíritu, con la obra del Espíritu, a través de la obra del Espíritu Santo. Fueron conmovidos a una profunda convicción de sus pecados. Por su menosprecio al Hijo de Dios, al Rey de Israel. Y después que había recibido la instrucción del ángel, ellos volvieron al aposento alto en Jerusalén.
pero volvieron con este peso de su pecaminosidad delante de Dios. Quiero leer un versículo que quizás puede iluminarnos, da un poquito de luz sobre lo que sentía, lo que estaba pasando en el corazón de los discípulos cuando ellos volvieron al aposento alto y con donde ellos pasó 10 días. Dice en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y este capítulo tiene aplicación en respecto a la lluvia tardía. Pero la lluvia tardía también es ilustrado por eventos que afectaron la lluvia temprana. Porque si leemos en Zacarías capítulo 10, versículo 1, dice, pedir a Jehová lluvia a la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Entonces, ese es el contexto. Pero como Pedro aplicó una profecía que realmente es realmente específico para la lluvia tardía en Joel capítulo 2, sobre lo que va a pasar en los postreros días cuando los ancianos van a tener sueños y los jóvenes van a tener visiones antes que el gran día del Señor. Pero Pedro aplicaba eso en Hechos capítulo 2 a la lluvia temprana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la lluvia temprana tiene aspectos que apunta o es paralelo a la lluvia tardía. Así también yo quiero aplicar algo aquí, una profecía que tiene que ver específicamente a la lluvia tardía, pero voy a mostrar que había un paralelo en la experiencia de los discípulos en la lluvia temprana. Zacarías 12, versículo 10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de gracia. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Eso es lo que pasaba. Cuando Jesús fue ocultado de sus vistas por las nubes, sus corazones fueron compungidos por el Espíritu Santo. Y ellos llegó a ver Jesús, como ellos ni siquiera habían observado bien cuando Jesús estaba levantado en la cruz. Pero en este levantamiento, en su ascensión, ahí sus ojos fueron abiertos. Y ellos llegaron a entender cómo no solo los clavos de los romanos y los lazos de los látigos había causado grande dolor a su Salvador, pero ellos podían ver como nunca antes cómo sus actitudes, cómo sus acciones, sus ambiciones estaban latigando el corazón de su maestro y su rey. Y bajo ese primer soplo del Espíritu Santo, ese rocío de la lluvia temprana, ellos volvieron al aposento alto con esta mentalidad, dice
bajo el derramamiento del Espíritu de gracia y oración, mirarán a mí. ¿Quién es mí? Jesús. Mirarán a mí, a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y esa profecía sigue. Y lo que viene después tiene más aplicación a la lluvia tardía, porque en la lluvia temprana todo estaba junto en un solo lugar, cuando Dios derramó este primer rocío de la lluvia temprana. Pero en la lluvia tardía va a ser diferente. Todos van a estar en diferentes lugares con sus familias. Y usted puede leer más si quiere para ver esto. Pero volvemos entonces a Hechos. Entonces, vemos que como Jesús capacitó a Pedro para traer la red, Jesús hizo un milagro en el mar para traer los peces a la red y capacitó a su discípulo para traer la red a él. Así también a través del derramamiento del Espíritu Santo, Cristo va a hacer una obra maravillosa en la tierra. Él hizo en Pentecostés y después de Pentecostés, en la operación del Espíritu Santo bajo el siglo de la lluvia temprana. Por milagros, él traer a hombres que eran participantes en su crucifixión, quien estaba consentiendo a su crucifixión, traer a ellos arrepentimiento, compungieron sus corazones el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 dice, versículo 37, al oír esto, podemos leer versículo 34, desde 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Lo mismo pasó a muchos en el multitud que pasaba con los discípulos 10 días antes, que conmover a ellos para volver al aposento alto con humildad, en una grande humillación y tristeza, contrición de corazón, confesando primero a Dios que ellos habían hecho contra su rey y luego confesaron unos a otros. Lograron a la reconciliación con Dios y la reconciliación entre hermandad. Pero ahora, después de la bendición, después del derramamiento del don, del bautismo del Espíritu Santo, para su capacitación como pescadores de hombres, como nunca antes, ellos comienzan a ver grandes cosas que Dios estaba utilizando ellos para hacer. Ellos podían ver la misma obra que Dios había hecho en ellos para humillarlos, para traerlos a arrepentimiento profundo, por lo que habían hecho a su maestro. Mis hermanos, la obra de Dios para convencernos del pecado, ir más allá de solo entender pecado como transgresión de la ley. Es verdad que el pecado es transgresión de la ley.
Pero lo que pasaba con los discípulos cuando Jesús ascendió, lo que pasaba con los judíos cuando ellos escuchaban el sermón de Pedro, era más allá de una recognición que ellos habían transgredido la ley de Dios. Era algo que abrir su corazón, abrir su mente al pleno sentido del dolor divino por el pecado. Y eso compungieron su corazón a un nivel muy profundo. Por la primera vez ellos podían ver qué es el pecado. ¿Cuál es la meta del pecado? ¿Cuál está al fondo del pecado? La muerte de Dios, la aniquilación de Dios, la separación de Dios, la extinción de Dios es lo que el pecado está buscando. Ellos vieron que ellos también eran participantes en la crucifixión de su rey. Pedro reconocía eso. Todos los 120 discípulos en el aposento alto reconocieron eso. Y en el día de Pentecostés, ellos, con la predicación de la palabra, cooperando con el Espíritu Santo, podían traer otros a este mismo sentir de que lo que es el pecado y lo que es mi pecado. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron, ¿oír qué? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dieron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos al Señor, el Señor nuestro Dios llamaré. Así comenzó el 5º milenio, con una gran obra de cosecha, bajo la directiva del Espíritu Santo. Muchos corazones fueron humillados, compungieron, y el hombre encontrarse en la red de Dios, en la santa red del reino de Dios. Jesús, dando comisión a sus apóstoles, a sus siervos, traerlos a mí, no meramente al sinagoga, no meramente al templo, traedlos a mí. Cuando llegamos a nuestro 5º día, al 5º paso en la obra santificadora, vamos a encontrar un despertamiento más allá de lo que entendemos. Antes, a nuestro llamado para ser pescadores de hombres. No solamente para ser personas involucradas en el proselitismo, porque el proselitismo parece
evangelismo, pero no es evangelismo porque el proselitismo está llevando personas, está recogiendo almas y personas, pero para llevarlos ¿dónde? A nuestros grupos, a nuestras iglesias, a nuestras denominaciones. Pero cuando Dios despertó el hombre y abre sus ojos, él escucha la voz de Dios claramente y él recibe la capacitación del Espíritu Santo para traer almas, para traer peces a la red. Y esta red no es para estar en un lugar ahí, pero esa red debe ser llevado a Cristo. Esa es la gran meta del evangelismo. Para traer hombres y mujeres, niños y niñas a los pies de Jesucristo. Y ese es una obra importante en nuestro crecimiento como cristianos, hijos de Dios y siervos de Dios. Y está conectado especialmente, hay una capacitación especialmente marcado en el quinto paso. En el quinto día, como en el quinto día milenial, como el quinto día de creación, Dios llena los mares y los cielos con seres vivientes. Así también en el quinto etapa de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra experiencia santificadora, Dios llama al alma a un despertamiento más profundo aún, a la sensibilidad de nuestro Rey, a nuestras actitudes. Y ese despertamiento nos hace sensibles y abiertos para recibir una bendición más allá de lo que hemos recibido, para capacitarnos para ser pescadores de hombres. Y la aplicación profético es claro que en el quinto milenio, al final del cuarto milenio, Dios capacitó su iglesia, sus siervos, para ser pescadores de hombres. Y ese milenio sigue hasta el final, hasta el siguiente milenio, que va a marcar el sexto milenio, que era después del año del siglo, como dice, siglo XI. Por la próxima semana vamos a mirar el sexto día. El sexto día, la obra de Dios en el sexto día. Es algo para notar, tomar en cuenta con mucha atención. Ahora vamos a parar aquí con una oración y luego vamos a tener una sesión más, una pequeña sesión para preguntas y respuestas. Y ustedes van a poder escribir sus preguntas en el chat. Pero oremos. Padre Celestial, gracias. Gracias por su palabra. Gracias por lo que usted había hecho en tu obra maravillosa en la creación. Gracias por lo que usted ha hecho en el pasado, en la vida de tus apóstoles. Y gracias, Padre, por lo que usted va a hacer pronto en nuestro siglo para capacitar nuevos siervos tuyos, no solamente bajo la lluvia temprana, pero bajo la lluvia tardía, para que así no solo comenzamos la cosecha,
pero para que así podamos traer los últimos trigos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, danos la sopla, los primeros soplos de la lluvia tardía. Envía los primeros rocíos de la lluvia tardía para traernos a humildad, a humillación de corazón, sensibilidad a tus dolores, clarificación hacia nuestra participación en la grande tristeza que llamo de los labios de nuestro Señor Jesucristo, este llanto tan lamentable. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Oh Señor, por mi crueldad, por nuestra dureza de corazón, Cristo fue abandonado en la cruz, levantado como el pecado mismo, como la cosa abominable, como el serpiente, llevado como un chivo. Oh Señor, ayúdanos a ser sensibles a esta realidad. Danos ese don de arrepentimiento y tráenos a esta bendición. Después de humillarnos, después que encontrarnos en el polvo, Señor, hacer algo nuevo en nosotros, para que podamos ser capacitados para más grandes obras tuyas. Gracias, Padre. Toma cada estudiante, cada familia aquí representado, o hacer una obra salvífica entre tu pueblo. Hoy pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Mark, por esa disertación esta noche. Hermanos, los que deseen podemos anotar en el chat para las preguntas. El pastor con gusto lo va a contestar en este momento. Podemos escribir en el chat nuestras interrogantes. ¿Ya? Mucho silencio, hermanos. No hay preguntas, observancias. Pastor, buenas noches. Buenas noches, mi hermana. Una pregunta, yo no entiendo lo del quinquenio que dijiste de la creación. No entiendo bien tampoco. ¿Qué está preguntando? Que yo le escuché algo así de quinquenio de la creación. Ah, no, estaba diciendo que la quinta día de la creación. Y hay un quinto milenio. Que la quinta día está apuntando lo que Dios hizo en el quinto día de la creación, está apuntando lo que Él quiere hacer en el quinto milenio, en tiempo. Y el quinto milenio fue marcado al final del año 31, cuando todo con el sacrificio de Cristo y todos esos movimientos, eso marcaba el inicio del quinto milenio. O sea, ¿los 5.000 años? No. ¿Sí? Sí, los 5.000 años, sí. 5.000 años desde la caída del hombre. O 5.000 años. 5.000 años, no sé, desde la caída o desde la creación, porque la tierra tiene
Dios había apuntado tiempo y el tiempo es para la redención del hombre. Entonces, Dios separó de eternidad tiempo, que es un milenio, perdón, que es una semana milenial. Significa que una semana tiene 7 días. Entonces, Dios había apartado 7 milenios por la restauración de todas las cosas. Y primero, 6 milenios por esa restauración y el 7º milenio por el descanso de Dios con sus redimidos en su ciudad. Y después ahí Él va a introducir los redimidos de Adán a eternidad. Estamos todavía en tiempo. Entonces, cuando llegamos... Pastor, Sí, Pastor, disculpe que le interrumpa. Pastor, entonces quiere decir que cada milenio tiene un paralelismo con Génesis. O sea, Sí. primer día, primer milenio, segundo día, segundo milenio, algo así. sí. Mi hermana, ¿usted no estaba? Pastor lindo, pastor, ¿sabe qué? Ahora le voy a dar mi teléfono para que me escriba porque yo quería entrar a su página y no puedo. Entonces, porque aparece esto, me lleva al otro, así como explicó la hermana. Y hoy día no he podido, pastor, porque tengo media semana de oración, como soy del Ministerio de la Mujer, no he podido ir. Y eso justo, disculpe que le pregunte también, ojalá lo haya grabado, porque yo le busco en su página de usted, como el pastor Mark Chamber, y no encuentro lo que hemos estado estudiando. Entonces, Sí. le voy a dar mi número para que me inscriba, ¿ya? Para que me mande mi WhatsApp, en el WhatsApp ya, para tener ahí sus temas. Sí, Sí, mi pastor, hermana. entonces yo... Todos los videos están en nuestro canal, pero no es mi canal. Está en el canal del ministerio, Loud Cry, Sociedad Misionera. Pero sí, Sí, por ahí me lo escriben, pastor. escríbeme y mañana vamos a ponerte en el grupo para que Ya. así se van a tener toda la dirección. Ya, Sí, pastor, mi al final le doy mi número, pastor lindo. Entonces, explíqueme un poquito eso, pastor. Sí, mi hermana, muy bien. Alguien estaba diciendo que no escuchaba nada. Muy bien. Así, mi hermana Rosa, eso era lo que estábamos estudiando, que cada día cada obra de Dios, cada día de la creación tiene significado, tanto a nuestra santificación, porque cada uno de nosotros, si somos hijos de Dios, vamos a pasar 6 etapas de santificación, 6 pasos en la experiencia de santificación para listarnos por 7º milenio, cuando vamos a pasar este milenio con Dios en la ciudad santa. Pero también proféticamente hay 6 milenios, 6,000 años antes que llegó Jesús por la segunda vez. Y cada día en la creación marca un paso importante de Dios en la historia de la redención de la familia de Adán. Día 1. Punta algo especial que Dios hizo en el primer milenio. Día 2, así, todo. No sé si hay otras preguntas. Muy bien, muchas gracias. Hay en el chat, mi hermana Rosa, hay un link ahí donde usted puede ir, yo creo que a YouTube. Ahí usted va a encontrar. Pastor, no sé si podría darle al que es encargado de ahí, no sé si le puedo dar mi número. Al aire, no hay problema para que me inscriba. ¿Le puedo dar, pastor? Sí, mi hermana, pero Ya. mira, si usted ir ahora al chat. Ya, de Jesús. Sí, o usted puede escribir su número en el chat. Y si usted ir a este link en el chat, usted va a llegar directamente al canal. Y ahí usted va a mirar todos los diferentes sermones y los diferentes clases
de Génesis, desde versículo 1. Pero sí, poner su número en el chat y luego yo voy a contactarte también. Está bien. Ok. Voy a ver si... Ok. Si no hay más preguntas, entonces vamos a terminar esta noche. Perdón. Sí, mi hermano. Ah, no más quiero decir que si hay una pregunta en el chat, que es, yo tengo la misma pregunta de hermana Rocío. ¿Las aves tienen algún significado espiritual? Yo tengo un series que da más detalles en ese estudio. Yo voy a recomendar a ti también, hermano Eddie. Así para querer profundizar más, entonces ahí va a llegar a esto. Gracias. Okay.